Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que esta es la parte en lo que es la medicina del ejercicio en pediatría, la parte preventiva. En la actualidad existe un incremento de atletas o de jóvenes que quieren hacer práctica deportiva, y a esto es lo más importante, de que el deporte lo pueden practicar de forma y que puedan padecer menos problemas. Entonces, lo recomendable es de que hagan en el deporte cuando ya están en prácticas organizadas. Entonces el cuerpo se pone a una intensidad alta, y esto es lo que los puede predisponer a tener problemas. Entonces la idea es que esto sea de forma preventiva, y se recomienda que se haga el examen dentro de 4 a 6 semanas previas. El objetivo principal es detectar problemas médicos que pongan en riesgo la vida durante la actividad deportiva, como lo vamos a ver, tratar lesiones previas o durante su participación, y rehabilitar aquellas lesiones antiguas que tienen los atletas. Y todo aquello que pueda afectar el rendimiento físico también es importante tratarlo previamente, y eliminar restricciones no necesarias, que muchas veces nosotros somos los responsables de esto, y darle una información al atleta. La parte más importante que yo considero es prevenir el síndrome de muerte súbita. Aquí vamos a ver la causa más frecuente, pero es en atletas menores de 36 años. Entonces, cuando uno le pregunta, mira, ¿cuál es la causa más frecuente de muerte súbita? En mayores de 36 es el infarto agudo de miocardio, pero en menores de 36 la causa congénita es la cardiomiopatía hipertrófica. La segunda es la anomalía de las arterias coronarias. Estas son las anomalías. Una causa que no es congénita, pero es frecuente y se ha demostrado en los Estados Unidos, es el conmoción cordis. Y generalmente lo padecen o lo sufren atletas que son delgados y que tienen un impacto en el corazón. Lo típico es que cuando después al hacer la necropsia no hay ningún trauma a nivel cardíaco, porque lo que ocurre es que el golpe no es tan severo, y el problema es que uno considera como que el atleta se está haciendo. Pero lo que ocurre es de que precisamente agarra el impacto en el periodo refractario del corazón y lo paraliza. O sea que lo que miramos en las películas de Kung Fu sí existe, porque se ha visto también en competencias de karate, en golpes de béisbol. Generalmente no ocurre cuando se da el golpe con pelotas que son infladas. Estas otras de las causas frecuentes: hipertrofia del ventrículo derecho arritmogénico, el QT prolongado, Wolff-Parkinson-White, la miocarditis, ruptura de la síndrome de Marfan y la estenosis aórtica, dependiendo del grado de la severidad. Y esto es visto en otra forma. Vemos que la hipertrofia miocárdica es la que agarra el número 1, y la anomalía de arterias coronarias es la segunda. Es importante tratar aquellas condiciones que pueden limitar la participación. Entonces, muchas veces uno no le pone atención a la hipertensión arterial, pero ya en jóvenes ya padecen la hipertensión arterial o problemas de válvula mitral. La miocarditis, o en atletas que tienen problemas de obesidad, también pueden tener problemas de sobrecalentamiento. Las condiciones que requieren tratamiento previo y durante el ejercicio, por ejemplo, el asma bronquial es controlable, pero es importante recordar de que el asma bronquial, el tratamiento con salbutamol de forma tomada se considera como doping, porque es estimulante y además es anabólico. Entonces es permitido únicamente poder utilizar de forma inhalada el salbutamol y los esteroides. Y las otras causas como rinitis, la hipertensión arterial, desórdenes alimenticios como anorexia y bulimia, la malnutrición, la diabetes y el riesgo por enfermedad de calor. Aquí vemos un atleta en un periodo que hicimos evaluaciones preparticipación deportiva a nivel departamental. Entonces, en este momento nosotros no podemos detectar si este atleta va a estar en condiciones hasta que realmente no lo veamos completamente curado. Por ejemplo, cuando vemos una fractura mal consolidada, también hay que corregirla previo a que el atleta empiece a hacer sus prácticas.
Estas son muchas veces las causas que nosotros los médicos asustamos a los padres a veces cuando les decimos que tienen un soplo cardíaco. Pero a pesar de tener soplo cardíaco o enfermedades cardíacas, la limitación de la actividad física por causa orgánica es muy poca. Entonces, cuando uno sospecha esto, lo mejor es referirlo con un cardiólogo o un especialista para que ellos realmente dictaminen si está en condiciones o no está en condiciones. Algunas restricciones no necesarias, digamos, por sobreprotección de los padres o a veces cuando padecen algunas enfermedades por temor, o el niño que tiene problemas de obesidad también tiende a aislarse él solo o juega en lugares donde no requiera mucha motricidad, por ejemplo son los porteros o son los que siempre están en la banca, pero son los que realmente necesitan más actividad física o por desconocimiento. Esto nos lleva a una hipoactividad y la misma hipoactividad nos lleva a la pérdida de la condición física y con el deterioro funcional. Entonces lo que tenemos que hacer es darle una forma inversa para que aumente la actividad física cada vez más. Estas son las últimas guías de la preparticipación deportiva, pero lo interesante de estas guías que fueron publicadas en el 2010, para que los estén interesados, solo ponen esto en internet, PPE, cuarta edición, el 2010, y lo interesante es de que ya se asoció la Asociación Americana del Corazón y la Sociedad Europea de Cardiología también, y la American College of Sport Medicine y las grandes asociaciones internacionales de los Estados Unidos. Entonces, estas guías, en estos lugares ellos hacen como decir una especie de cuestionarios y media vez, como se vuelve un documento legal, prácticamente si uno miente, entonces podría decir de que en ese momento la demanda ya no se va a llevar a cabo porque yo mentí que no padecía esa enfermedad y sí la estoy padeciendo. Entonces, media vez, ellos tienen este cuestionario, prácticamente pueden hacer la práctica deportiva si no hay restricciones. La Asociación Americana del Corazón, ellos no recomienda hacer electrocardiograma de rutina, porque para ellos son millones de jóvenes que no los cubren los seguros y entonces ellos ven que es un gasto demasiado alto, que no es cubierto por los seguros y realmente la incidencia que ellos han tenido por problemas puramente cardíacos es bastante baja. A diferencia de la Asociación Europea del Corazón, que ellos sí recomiendan obligatoriamente que se haga un electrocardiograma de 12 canales para detectar patologías cardíacas. Porque realmente, especialmente en el lugar de Italia, en Verona, ellos demostraron que redujeron la incidencia de muertes súbitas porque las personas de ahí padecían muchos problemas cardíacos, de arritmias, puramente arritmias. Y entonces con esto ellos redujeron la incidencia. Ahora, a pesar de que nosotros hagamos todo, y esto ellos lo orientaron, un estudio que lo hicieron en Estambul, ellos observaron a 500 atletas donde realmente todo estaba completamente sano, electrocardiograma y examen físico completamente sano de estos 500 atletas. Pero a pesar de eso, entonces la incidencia era observar a los atletas que están sanos para ver si existe algo más. Entonces ellos decidieron hacer un ecocardiograma y encontraron de que estos 500 que en teoría estaban sanos, el 2.8% tenían alguna patología cardíaca y la mitad de estos tenía prolapso de válvula mitral. Entonces ya cuando uno entra a los atletas de alto rendimiento o de intensidad, entonces es necesario hacerles todos los exámenes para uno estar completamente seguro de que no tienen problema cardíaco. Esta es la clínica de Estonia que tuve la oportunidad de estar, comparada con la clínica de Retalhuleu. Bueno, la diferencia es el canchito que está ahí, pero el atleta desde que llega, le hacen evaluación de la agudeza visual, le midan su porcentaje de grasa por medio de bioimpedancia, o sea que ellos también ven la parte nutricional, y de ahí pasa con la serie de especialistas. Aquí era un atleta que estábamos haciéndole evaluaciones en Retalhuleu para detectar talentos, jóvenes de 12 a 17 años. Esta es una ficha clínica que nosotros diseñamos con la idea, porque en Estados Unidos ellos dicen
de que la evaluación preparticipación deportiva no sustituye a la evaluación de seguimiento, crecimiento y desarrollo. Entonces nosotros diseñamos esta ficha, pero si ustedes la ven aquí, al principio pedimos como la autorización de los padres para poder hacer las pruebas funcionales y dar los datos a donde corresponda. Pero al final también vemos que tiene que ser firmada por el representante o por el atleta. Entonces esto nos permite ya más libremente hacerle chequeos más constantes según sean necesarios. Y en lo que vemos nosotros, el examen físico pues va orientado a puramente la práctica deportiva. En lo que son los signos vitales, recordemos que en pediatría la presión arterial la podemos evaluar en base a lo que es la talla de los atletas, y hay tablas pues para detectar si los niños según edad y su adecuación según su talla para la edad y si es adecuado. Ahora, la saturación de oxígeno, especialmente en aquellos que tienen padecimientos puramente broncopulmonares, y de ahí en nuestro país también es importante hacerles índice de masa corporal. Pero recordemos que el índice de masa corporal no nos sirve para el seguimiento al atleta, porque hay atletas que tienen mayor masa muscular y esto hace que nos dé un índice de masa alto. Por ejemplo, un levantador de pesas, un luchador, un fisicoculturista tienen índices de masa corporal que generalmente salen como sobrepesados. Ahora, los sistemas que son básicos o prioritarios, uno, el cardiovascular, y el otro, el musculoesquelético. Uno tiene que orientar el examen físico a detectar lesiones, porque cuando el atleta llega, generalmente no padece ningún problema, porque ya va orientado por los papás o va orientado por el entrenador, que tiene que decir que no padece nada. Es raro el que le dice a uno, mira, yo sí tengo algún problema, y entonces uno los tiene que examinar. Pero eso no significa que los otros sistemas son importantes, porque el atleta lo tenemos que ver de una forma integral. En la actualidad nosotros tratamos de que los atletas estudien y además entrenen. Entonces había un grupo de atletas que los teníamos concentrados hasta el 2010, se terminó el programa, donde teníamos 500 atletas a nivel regional, y entonces los atletas entrenaban en la mañana y estudiaban en la tarde, y algunos llegaron hasta nivel universitario. A nivel torácico también es importante en las mujercitas. Recuérdense que por nuestros mismos prejuicios a veces no examinamos los senos, pero se nos pueden ir quistes y que los atletas pueden tener lesiones, porque ellas tampoco nos van a decir. A nivel abdominal, detectar las hernias o problemas en la piel, infecciones, y genitourinario, pero en especial ver el grado de desarrollo. No nos olvidemos de que este es un caso especial de un atleta, este niño es solo foto, pero llegó un niño que decían que era el Messi de Guatemala, y realmente estaba bajo para su edad, pero el niño tenía ya 14 años y tenía más o menos la talla como de 11 a 12 años. Pero entonces me lo llevaron, yo le dije, mire, pero yo necesito ver a los papás. Entonces llegó el papá que medía 1.55 y la mamá medía 1.50. Pero como el niño era muy hábil y dijeron, mira, a Messi le pusieron hormona del crecimiento. Entonces le mandé a hacer estudios para ver cuál era la edad biológica del niño, y realmente él tenía una edad biológica fisiológica retardada. Entonces no iba a crecer más con ponerle hormona del crecimiento, ni tampoco iba a volverse Messi. Ahora, este es un estudio que tuve la oportunidad de presentarlo, fue el análisis de la morfología física de los atletas que les comentaba del programa en el 2010, pero lo interesante aquí es, recordemos que según los grados de desarrollo, según Tanner, no existe cero, y les menciono esto porque habían médicos que cuando llegamos a evaluar a los departamentos nos ponían que estaban 0, 0, 0, entonces el preadolescente es 1, y de ahí viene el grado 2 cuando está empezando hasta el grado 5. ¿Pero por qué es importante esto? Porque cuando nosotros tenemos atletas concentrados, vamos a tener los 5 grados de desarrollo y ellos no pueden recibir el mismo plan de entrenamiento como lo van a ver.
Entonces aquí podemos ver de que a la misma edad tenemos los 5 grados de desarrollo. Y entonces el que tiene grado 5, que es el similar al adulto, tiene mucha más fuerza y mucho más desarrollado ya su sistema musculoesquelético. Y si yo los pongo a entrenar juntos, especialmente los deportes de combate, de choque, el que va a salir lesionado es el que tiene menos grado de desarrollo. Entonces hay que adecuar el plan de entrenamiento según el grado de desarrollo del niño, independientemente de las edades. Según el deporte, así puede hacer la orientación física del examen, porque generalmente por la reincidencia de lesiones, los atletas tienden a lesionarse este grupo en las áreas musculares según el deporte, especialmente en los deportes donde las categorías son por peso. Es importante ver el porcentaje de grasa, porque a veces el entrenador tiene un atleta de 75 kilogramos, pero lo quiere reducir a 65, por decirle, 10 kilogramos. Entonces nosotros tenemos que ver cuánto tiene de grasa y en base a eso uno le puede decir la máxima cantidad de peso a donde se pueden bajar los atletas. Esto ustedes lo pueden buscar como 2 exámenes, el examen de 2 minutos. Es un examen que fue publicado por la Academia Americana de Pediatría en el 91. Y lo interesante es que uno hace una evaluación y trata de ver la simetría del cuerpo. Y entonces detectar una simetría. Esto tiene muy buena sensibilidad, pero poca especificidad, porque no dice específicamente cuál es el problema, pero sí no lo detecta, que hay un problema. Entonces esto sirve como para que detecte y pueda referirlos a algún lugar. Y realmente, como me dijo el que tomó el video, mira, te tardaste menos de 2 minutos. Pero en 1 minuto y medio uno puede hacer un chequeo general de lo que es el sistema musculoesquelético. Entonces ustedes lo buscan en internet y van a encontrar esta gráfica donde los orienta cómo poder hacer el examen físico, específicamente musculoesquelético. Para que miren que todavía yo se los enseño para que lo hagan. Entonces lo que yo busco son asimetrías, digamos, ahí mira si tiene escoliosis a nivel de la columna y dependiendo del grado. Recuérdense que en el crecimiento de los niños muchas veces uno puede detectar cierta cifosis, pero es parte del desarrollo de ellos. Estos son algunos hallazgos cuando uno hace los exámenes. Un atleta que había tenido una lesión en la clavícula. Este era un joven que era atleta en uno de los departamentos, era campeón de natación del área regional, pero querían que ingresara a un proyecto ya de entrenamiento más fuerte. Entonces recuérdense que la natación en los deportes, ahora que uno mira las Olimpiadas, estás hablando de gente que mide 1,80, 2 metros para arriba. Pero a nivel de nacional y en Centroamérica todavía podemos nosotros hacer algo. Pero yo creo que esto, una fractura mal consolidada, a un atleta de alto rendimiento le faltaría su rendimiento y constantemente estaría lesionado. O problemas puramente ortopédicos. Muchas veces hay lesiones, fue una lesión por un machetazo, pero realmente no tenía ninguna limitación. Problemas ortopédicos, calcáneo valgo y con pie plano. Este es un video, pero realmente creo que no lo detecta aquí, ni eso. Entonces, cuando vemos los atletas, es muy importante, antes de hacerles las pruebas funcionales, hacerles el chequeo médico. Porque estos eran 2 atletas de judo que iban a hacer su chequeo de evaluación funcional. Entonces, cuando hablamos de evaluación funcional, nosotros lo ve la nutricionista, lo ve el fisioterapista, lo ven los psicólogos, lo mira el médico y el fisiólogo y el que hace la biomecánica. Entonces, este atleta tenía una lesión, una subluxación de la clavícula, esternoclavicular, y se miraba bien cómo le rebotaba. Y este joven llegó con un esguince en esta área del codo. Cuando evaluamos el corazón, recordemos de que es importante
auscultar y aprender a auscultar, especialmente aquello lo que es normal. En el atleta podemos oír un desdoblamiento fisiológico. Entonces nosotros le pedimos que respire profundo y oímos un desdoblamiento del segundo ruido. Ese desdoblamiento del segundo ruido es fisiológico. Cuando él expira, el ruido debería otra vez volver a un solo ruido. Pero si se mantiene, por ejemplo, se puede observar en problemas de estenosis aórtica un ruido cardíaco paradójico. O sea que es lo contrario, cuando él respira, el ruido se vuelve uno y cuando expira, se vuelve desdobla. Igual cuando hacemos las evaluaciones cardíacas, muchas veces hay que verlos parados, oírlos parados y oírlos en cuclillas. Entonces uno puede detectar problemas puramente de prolapso de válvula mitral. Bueno, este era el grupo que salíamos a los departamentos. Importante tener un listado para que tener el control de todos los atletas que van a llegar a su evaluación. Para que no a última hora, mira vos llegá porque sos... entonces, para que el atleta pueda ser evaluado, tiene que haber sido evaluado previamente por el grupo técnico, con pruebas funcionales, y entonces ya ahora lo que estamos pidiendo es que tengan ya historia deportiva. Que la historia deportiva es que tengan 2 o 3 años de estar entrenando ya para entrar a las preselecciones. Se hace el chequeo médico, pero es importante en nuestra área. Según la Asociación Americana, no recomiendan hacer exámenes ni de sangre, ni de heces, ni de orina. Pero nosotros sí lo hemos demostrado de que en nuestro medio son necesarios porque muchas veces tienen de todos los parásitos un solo atleta. Entonces, esto son las causas que le pueden bajar el rendimiento físico. Aunque la persona se mire completamente sana, hay que hacer el examen de sangre, como esta gente que tiene una reacción leucemoide, o incluso tuvimos casos de púrpuras trombocitopénicas. Esta era una niña que había llegado para ser ingresada en ajedrez. Supuestamente la actividad física no iba a ser muy alta, pero el examen de orina salió bastante patológico y al hacerle más estudios resultó que tenía hidronefrosis bilateral. El electrocardiograma al 100% de todos los atletas, y solo que tenga alguna patología específica lo referimos con el cardiólogo. El estado nutricional y la agudeza visual. Este es un grupo de atletas, como ustedes los ven en el listado. El listado generalmente te ponen un montón de gente, porque tal vez son amigos del alcalde o recomendados, pero realmente los que cumplen viene siendo como el 60% de los que están en el listado. Y de estos, si ustedes ven, los que tienen patología prácticamente es el 50%. Y de estos podemos considerar no aptos con patología que hay que hacerle mayor investigación, o sea cardíaca o anomalías de algún hallazgo específico en la orina. Y las recomendaciones psicológicas, si son poco recomendables o si son recomendables. Entonces, hemos tenido casos especiales, como decirle a un atleta en remo que no miraba con un ojo, esta joven que no lograba ver ni la letra más grande del cartel de Snellen. Por supuesto, esa fue evaluación en Izabal. Y la agudeza visual, según los departamentos donde teníamos los centros regionales, miramos que la incidencia anda entre el 5 y el 10% de niños que nunca se han hecho un examen de la vista. Y entonces, mire, y es que uso exámenes, pero ¿usas lentes para leer? Sí, pero como ellos han oído que sus papás usan lentes para leer, el niño fue a traer los lentes del papá para leer, para hacerse el examen, y resultó que estaba peor. Pero realmente es nuestra gente. Este es un caso especial, un atleta que quería entrar a luchas, una uveitis, un hematoma, que es lo que se convierte en la coliflor. Antes esto era, como decir, los atletas, para que vieran que eran atletas de alto rendimiento, les gustaba tener lo que era la coliflor en los pabellones auriculares. Pero como ahora no les va con el arete, entonces ya no les gusta. Algunos hallazgos que deben de ser tratados previamente, verrugas, el herpes zóster, nadie puede entrenar con este tipo de lesiones hasta que no se trate. Problemas micóticos, moluscos contagiosos.
Y hernias, por ejemplo, una hernia en un atleta de ajedrez no le puede afectar, pero un atleta de lucha, levantador de pesas, tiene que tratarse previamente. Diástasis de los rectos también. Y este joven que tenía una patología cardíaca, recuérdense que la raza morena también tiene mayores problemas cardíacos, fracturas mal consolidadas. Este atleta tenía una cirugía posquemadura, pero no tenía ninguna limitación. Esto es frecuente, especialmente en el periodo de crecimiento rápido, las lesiones de Osgood Schlatter. Este es hallazgo clínico prácticamente, pero para confirmarlo se le hace una radiografía. El atleta tiene que reposar. Si no reposa, muy difícil se va a curar. Un atleta que de una dermatitis actínica más parecida de contacto, pero el dermatólogo dijo que era actínica después del tratamiento. Este es un caso especial porque todo estaba normal. Lo único era que cuando él entrenaba intensidad, era la selección de karate, él se desvanecía. Y entonces ya los entrenadores pensaban que convulsionaba o pensaban que tenía problema cardíaco. Pues totales de que nos lo llevaron, le hicimos todos los estudios, hasta que le hicimos un estudio especial. Ustedes miran que cuando él entra en intensidad, hacía una sistolia de 3 minutos prácticamente. Aquí. Este era un joven que está siendo tratado en lo privado por hepatitis y se le hicieron todos los estudios, pero lo interesante es que las transaminases estaban expensas de indirecta. Entonces, cuando lo evaluamos, él entrenaba a medio fondo y resultó ser por exclusión un síndrome de Gilbert. Ellos generalmente, según la intensidad del entrenamiento, tienden a hacer más ictericia, pero él ya nunca le dimos seguimiento porque se desapareció. Entonces, para ver cómo le ocurría con entrenamiento leve, moderado o severo. Un atleta, muchas veces en los departamentos, saben que el patojo es bueno para competir, y entonces, mira, métete a boxeo. Este atleta fue campeón en boxeo, pero él lo que hacía era baloncesto. Y la mala suerte fue que en la última competencia se fracturó la mano. Y no es fractura del mal boxeador porque sí pegó bien. Lo que sí es de que plano su osificación no estaba adecuada para el impacto. Y entonces se fracturó y así pasó el año entrenando, nunca mejoraba, se volvía a lesionar hasta que hubo necesidad de ponerle una placa. Ya la última. Este es un joven de 5 años, con un quiste óseo. Esta es una joven que llevaba un problema urinario, resultó tener un reflujo bésico ureteral y posoperada, fractura compresiva. Recuérdense, cuando a uno le dicen ponete hielo, el hielo lo puede quemar igual que el fuego. Entonces uno debe ponerse hielo lo más 20 minutos. Si uno lo siente demasiado frío, tiene que quitarlo. Y las conclusiones, bueno, es importante hacer el examen de preparticipación deportiva, especial si ustedes van a entrar a deportes de alto rendimiento. Debe de hacerse antes de la práctica deportiva. A pesar de que hagamos lo que hagamos, no va a prevenir la muerte súbita. Y debe de decirse si es apto o no es apto. Y la recomendación es básicamente que se haga, que los atletas van a ser apoyados. Muchas gracias.